Buenas tardes, soy la doctora Marta Aide García Perales, soy anestesiología de la UMAE 23, turno nocturno. El día de hoy vamos a revisar el tratamiento dirigido a la hemorragia obstétrica y el sangrado masivo, el cual inició el protocolo en el año 2014. En el año 2015, este se convirtió en recomendaciones de manejo apegadas a las guías europeas, las cuales consistían en intervenciones cada 30 minutos. Posteriormente, en el año 2016, nuestra simulación de tiempo, cuando las pacientes ingresaban y sangraban, se veía que sangraban la mitad de su volumen circulante total en un periodo de 10 minutos. Todo esto nos provocó que cambiáramos el manejo y se realizaban intervenciones según el estado clínico de las pacientes, que es guiado a metas. Todo esto ha tenido excelentes resultados con 0 de muertes maternas y 0 morbilidades, entre ellas la insuficiencia renal, insuficiencia hepática o encefalopatía por hipoxia. Además, se ha visto que ha disminuido los días de internamiento en la unidad de cuidados intensivos, ha disminuido también el internamiento hospitalario. Las pacientes se permanecen internadas como si estuvieran o se hubieran sometido a una cesárea convencional. También se ha visto disminución en el uso de hemoderivados y todo esto ha llevado a un ahorro monetario de millones de pesos a la institución. Y esto, lo más importante de este manejo es la integración de las pacientes funcionalmente a su núcleo familiar. Eso es lo más importante. Dejo el micrófono a la doctora Rosario López, que es la líder de este proyecto. Buenas tardes. Vamos a empezar un poquito más temprano. Le agradezco mucho a mi amiga, compañera de la carrera de anestesiología y por ser una de las pacientes de estos diagnósticos. Esto es un englobe general de lo que nosotros revisamos el día de ayer. Todo lo que vimos ayer fue todo lo clínico, todo lo práctico, todos los procesos de atención médica que realiza el médico anestesiólogo cuando se enfrenta a un sangrado obstétrico. Entonces, para que esto sea normativo, tiene que estar plasmado, avalado por normativas institucionales. Para nosotros es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, tuvimos que realizar, aparte del protocolo que mencionó la doctora Marta, las recomendaciones y trabajarlo en un procedimiento que es totalmente legal y es totalmente obligatorio para los médicos que intervienen en los manejos de estos tipos de pacientes. El procedimiento en sí es un conjunto de acciones que tienen que realizarse todas iguales para obtener los mismos resultados bajo las mismas circunstancias. ¿Qué debe de describir el procedimiento? Debe tener el nombre. El de nosotros se llama tratamiento dirigido a la hemorragia obstétrica y sangrado masivo. Son dos situaciones clínicas muy diferentes y las acciones que realizamos son totalmente diferentes en un diagnóstico y en el otro. El área de desempeño. El área de desempeño aquí, el principal es el médico anestesiólogo, que es el médico reanimador, resucitador y el que cuida el estado clínico de nuestra paciente. Tiene que estar codificado. La codificación es un número de clave que se le da al procedimiento. La descripción genérica es el objetivo, estar apegado a la normatividad que nos rige a nosotros en el Instituto Mexicano del Seguro Social, quiénes son los responsables de cada una de las actividades que lo integran, el número de pasos en secuencia de actividades desde el primer contacto que tenemos nosotros con nuestra paciente, la descripción de cada una de las actividades que vamos a realizar o la integran, un diagrama de flujo y anexos que puedan apoyarnos en la toma de decisiones en estos pasos. Entonces, el procedimiento define la secuencia de pasos para ejecutar una tarea. Se conforma de forma estática. El procedimiento, el papel, están impulsados por la finalización correcta de una tarea. Para nosotros es sacar una paciente totalmente funcional y regresarla a su núcleo familiar con su familia, principalmente las pacientes que son 4 gestas, que tienen 3 hijos en casa, más el que tenemos nosotros en el hospital. Se implementan de manera obligatoria y se centra en el cumplimiento de la normatividad vigente para nosotros dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Dentro del procedimiento hay procesos de atención.
que es el que nos lleva a nosotros a la atención médica de nuestros pacientes. Entonces, estos procesos transforman las entradas en salidas mediante utilización de recursos. Recursos es el recurso humano, que somos los médicos que intervenimos en la atención médica, los recursos de medicamentos, insumos, materiales, equipo médico, con el excelente resultado de la salida de que salga así la paciente y que regrese a su casa. Se comportan de manera dinámica, estos sí se mueven porque son procesos de atención clínica que ustedes van a hacer para traer a la paciente a unos estados de metas terapéuticas. Están impulsados por la consecución de un excelente resultado. No queremos resultados a medias. ¿Quedó viva? ¿No se murió? Pues no se murió, pero quedó con lista de espera para un trasplante de riñón. O no quedó, no se murió, pero quedó con daño hepático. No se murió, pero quedó con encefalopatía posthipóxica. Entonces, es muy importante. ¿Qué queremos? Para nosotros nos fuimos a lo máximo, que es un excelente resultado en nuestro manejo. Se operan y se gestionan, es decir, se realizan y tienen que hacerse gestiones constantemente cuando tengamos un tipo de pacientes. Se centran en la satisfacción de los usuarios internos, que somos el equipo que interviene en estos manejos, y el externo, que son nuestras pacientes derechohabientes, a los cuales nosotros les ofrecemos la atención. Y aquí la satisfacción fue para los dos, el equipo que intervino y nuestra paciente, que era una paciente totalmente programada en un hospital privado, y la convencieron y se fue al hospital, y después ya el cambio de paradigmas cambió. La Dirección General de nuestro UMAI autoriza el procedimiento previamente revisado por la División de Calidad, previamente revisado por la Dirección Médica. La Dirección Médica, por organigrama, lo manda a los divisionarios de su área de la Dirección Médica, a los jefes de departamento y todos los involucrados. Aquí no tiene nada que ver el departamento de oncología, pero oncología tiene que saber que existe este procedimiento de manejo, entonces como quiera se le envía. Entonces, una vez revisado, una vez avalado, una vez cada punto de donde intervienen los departamentos que están involucrados en la atención de la paciente, ahora sí, el de calidad, la división de calidad da luz verde, y la doctora, en este caso la doctora Norma Cisneros, es la que autoriza. Entonces, la doctora es la que proporciona la indicación de que se dé que todos los que estamos involucrados en la UMAI, en la atención de este tipo de pacientes, conozcan el procedimiento, todos los involucrados, sobre todo en sus actividades específicas, y que estemos coordinados para cumplir cada quien sus funciones, dependiendo si nos toca ser el médico anestesiólogo o el médico ginecólogo o enfermería, pediatría o el área de terapia intensiva. Determina quién va a estar a cargo de cada responsabilidad, quién va a supervisar que este proceso se lleve a cabo dentro del procedimiento, quién va a liderar y quién va a hacer las sanciones correspondientes en caso de que no se cumpla. Entonces, este procedimiento es el llamado de tratamientos en pacientes, se va a aplicar en los tratamientos en pacientes con hemorragia obstétrica y sangrado masivo en la UMAI, y van a ser totalmente auditables. Una vez implementado el procedimiento, va a ser un facilitador para el proceso de inducción del personal de nuevo ingreso, y va a permitir orientación de las funciones, responsabilidades en el manejo de este tipo de pacientes con hemorragia obstétrica o sangrado masivo. Y la verdad que cada quien que enseñe a un eslabón que va llegando es fabuloso para el beneficio de nuestras pacientes y de manera indirecta para el personal de salud involucrado en su manejo. De la normatividad del Instituto Mexicano del Seguro Social, nuestro procedimiento se apega al plan estratégico, que es un plan estratégico obligatorio que viene de nivel presidencial, con vigencia, ahora en este caso se va actualizando cada 4 años, en este caso es el vigente 2020-2024, donde en el objetivo 4, de que corresponde a las unidades médicas de alta especialidad, nos dice el objetivo 4, garantizar la calidad de los servicios, privilegiando la prevención de enfermedades y promoción de la salud. Ese es el procedimiento autorizado, está actualizado en el 2021, en agosto, por la Dirección General, la División de Calidad, y los que los elaboramos. Tiene un programa totalmente desglosado para la paciente programada, las pacientes que capta embarazo de alto riesgo y las pacientes que no pertenecen a este grupo de anomalías de inserción de placenta, que presentan una urgencia de sangrado por otra del tipo de las causas. Entonces, el procedimiento, el objetivo es aplicar un modelo de recomendaciones organizadas y metas terapéuticas para dirigir el tratamiento de la paciente con hemorragia y sangrado masivo para estandarización
identificación, terapia y seguimiento del evento hemorrágico. Tiene varios objetivos secundarios, que son lo más importante ya mencionados: la mortalidad materna, la administración de forma eficiente de los hemocomponentes, disminuir los días de estancia hospitalaria de nuestros pacientes. El alcance de este procedimiento incluye las áreas de la unidad médica de alta especialidad de nosotros, de la UMAE 23, donde esté hospitalizada esta paciente obstétrica. Aquí están todas las políticas que nos rigen, y este procedimiento se enlaza con un protocolo en caso de la paciente que sea programada, con el protocolo de atención para alteraciones de inserción placentaria que llevan a cabo nuestros compañeros de la unidad médica de medicina materno-fetal, que captan los pacientes con anomalías de inserción placentaria. Y se enlaza con UCIA porque a veces nuestros pacientes del tercer piso de la unidad médica medicina materno-fetal van directamente a la terapia intensiva, y de terapia intensiva baja con nosotros, o al revés, nosotros la atendemos y se envía, independientemente si sea programada o sea paciente de urgencia. Entonces, todos estos tres áreas son muy importantes porque van a estar a cargo de la paciente. No solamente es el que está en quirófano en cirugía, tococirugía, es si llega una paciente programada, embarazo de alto riesgo, aquí el contacto o la comunicación va a ser desde los de medicina materno-fetal y con el médico de UCIA, donde nosotros la vamos a entregar posteriormente, principalmente las pacientes con sangrado masivo. El procedimiento consta del anexo que revisamos el día de ayer, el anexo del formato de cálculos, donde se ha integrado para calcular el volumen sanguíneo circulante total de la paciente de manera individualizada y el sangrado permisible. Este tiene varios puntos importantes, como es el predecir el momento específico de tomar muestras para evidenciar coagulopatías. Coagulopatías en el momento de pérdida de volumen sanguíneo circulante a partir de la mitad de su 50% de pérdida, o en el momento que va a ocupar ella paquetes globulares por la disminución del hematocrito meta. Va a ser el diagnóstico de hemorragia obstétrica o sangrado masivo, proporciona el momento exacto de indicación de paquete globular, como ya mencioné anteriormente, proporciona el momento exacto de indicación del resto de los hemoderivados para corregir coagulopatías, y proporciona el momento exacto de administración de coloide. Aquí se los anotamos o registramos a partir del 40% de pérdida de volumen sanguíneo circulante, que fue un tema que revisamos el día de ayer. Proporciona momento exacto de indicar el esteroide y vitamina K, porque el esteroide es el que vamos a provocar un poquito de inmunosupresión antes de la transfusión masiva en caso de que la paciente no se corrija y siga sangrando y llegue al 70% de pérdida de volumen sanguíneo circulante. La vitamina K porque tenemos varios factores que requieren para sus reacciones enzimáticas la presencia de esta vitamina. Proporciona la dosis de los hemoderivados a administrar de manera específica, que fue lo que vimos ayer en la corrección, el tema de corrección de coagulopatía. Los objetivos de este formato son administración de hemoderivados dirigido y evitar transfusiones innecesarias con sus efectos colaterales. Entonces, cuando tenemos un sangrado programado, desde que se interna la paciente, desde que embarazo de alto riesgo hace su diagnóstico de una anomalía de inserción, la paciente va a estar internada. El preoperatorio, el quirófano, en el momento que se hace la cesárea y histerectomía obstétrica, y el egreso de nuestras pacientes. Entonces, para esto interviene el equipo de respuesta inmediata, que es un equipo conformado de personal capacitado que brinda la atención en el momento de la activación del código. Es menos personal, sí, pero si se requiere otra especialidad o subespecialidad, se hace el ramp up. Nosotros en el hospital hacemos la ronda de seguridad cada turno, cada jefe de departamento conoce, sabe cuántas pacientes tenemos internadas con anomalías de inserción de placenta o cuántas pacientes tenemos en el área de tococirugía labor potenciales que vayan a estar en una emergencia obstétrica a través de los jefes de departamento. Esto se hace un enlace cada turno. Y cuando ya está, por ejemplo, la paciente programada de tercer piso, embarazo de alto riesgo programada, hacen la ronda de emergencia. ¿Quién va a intervenir esa paciente? ¿Quién va a estar en ese equipo para el desembarazo y para la histerectomía obstétrica y las posibles consecuencias que conlleve? Esa es una ronda de emergencia. En el turno vespertino tenemos 3 ginecólogos, 2 ginecólogas y un ginecólogo que están al acorde de los anestesiólogos, y entre ellos se ponen de acuerdo quién va a entrar, quién va a estar contigo y quién va a ser los anestesiólogos, y ellos platican qué es lo que van a hacer tanto el gine como el anestesiólogo, y aparte con el personal de enfermería. Entonces este equipo crece en conocimientos, competencia técnica, en la habilidad,
Podremos tener maestrías, podemos tener doctorados, pero a la mera hora de tener una paciente crítica, a lo mejor gritas, a lo mejor te truncas, a lo mejor te bloqueas. Yo requiero que sepas, yo requiero que te muevas y yo requiero que tengas una excelente comunicación entre todo el equipo que está interviniendo en esta paciente, principalmente el sangrado crítico. La hemorragia obstétrica para nosotros ya no es problema, ya no nos preocupa, pero el sangrado masivo sí. Trabajar en equipo, respetarnos cada especialidad, cada responsabilidad, como lo vimos ayer, y el desenlace va a depender de todos, esta escalonada que tengamos nosotros en el comportamiento del manejo de la paciente, principalmente la crítica. Entonces, para esto, este equipo debe de crecer en toda esta pirámide y aparte debe de tener dos cualidades muy importantes, que es que sepa hacerlas y que quiera hacerlas. Hay gente que es muy buena, pero no quiere tener una responsabilidad, no quiere verse involucrado, y aunque él tenga la capacidad de solventar, de salvar una vida de esa paciente, no lo va a hacer porque no quieren verse involucrados en cuestiones de auditoría, en cuestiones de procesos jurídicos. Entonces, ¿quién va a liderar este grupo? El que sepa y que no esté ocupado en esa tarea, que sabe cada quien, qué función tiene cada personaje dentro de ese equipo y cada quien tiene su área de distribución de responsabilidad. Entonces, es muy importante los personajes de equipo de respuesta inmediata. En el hospital todos tienen el objetivo de que todas las áreas críticas, urgencias, tococirugía, quirófano y terapia intensiva sean todos equipo de respuesta inmediata, pero lamentablemente tienen que cubrir todos estos puntos para hacerlo. Entonces, el equipo de respuesta inmediata, su implementación es una buena estrategia para disminuir la mortalidad interna, la materna. La capacitación debe ser continua del equipo multidisciplinario. Normalmente, años atrás, hace como 3, 4 años, cada especialidad se prepara, se actualiza de manera separada. Anestesiología por un lado, gine por un lado, terapia intensiva por otro, ahora son los médicos críticos, el área intensiva y cada quien ve su punto y su manejo. Lamentablemente, cuando pensamos así y seguimos trabajando así, no tenemos buenos desenlaces. Entonces, debemos de capacitarnos juntos, saber qué va a pensar mis ginecólogos y yo saber qué vamos a pensar nosotros o cuáles nuestros objetivos o cómo vamos a hacer nosotros el desenlace del manejo de este tipo de pacientes críticas. La paciente con hemorragia a nosotros no nos preocupa. El funcional debe ser funcional en todos los turnos, debe haber criterios adecuados de implementación para que todos los turnos estén totalmente involucrados, mínimo 2 personajes de cada especialidad, las básicas para este manejo que son el área de ginecología y anestesiología, 2 por turno para que el médico que sea del turno matutino no se tenga que quedar más horas en el vespertino, que sea enlace, y el de tarde no se tenga que quedar y que tenga un enlace porque sabe que su compañero está capacitado, tiene toda la responsabilidad, valores, ética de cuidar a esa paciente. Entonces, ese sería lo ideal. Todavía nos falta cumplir esto en el hospital. Todo esto debe ser guiado por médicos porque el equipo de respuesta rápida, que fue el inicial antes del equipo de respuesta inmediata, era liderado por enfermería. Actualmente ya el equipo de respuesta inmediata es guiado por puros médicos y las actividades totalmente son auditables. Entonces, ya una vez que tenemos la paciente, el plan es qué vamos a hacer con ella. Normalmente estas pacientes son quirúrgicas totalmente, qué monitoreo vamos a ofrecer. Como ya lo mencionamos ayer, el monitoreo de nuestros pacientes, el invasivo está totalmente autorizado para la placenta acreta y percreta, porque ya tenemos demostrado que en ciertos momentos se van a comportar de manera crítica y está totalmente evidenciado y reportado que es mucho más, menos complicaciones, tú haces accesos invasivos de manera programada a de manera de urgencia. Se resuelven dudas entre la paciente, porque si ustedes han tenido la oportunidad de entrevistar o recibir pacientes en el 3er piso, ahorita hay 6 pacientes internadas, principalmente las foráneas. Vayan, entrevístenlas, todas tienen miedo, todas llegan asustadas, todas dicen no voy a regresar a ver a mis hijos, ¿quién me va a atender, doctora? Véanlas, es fabuloso el involucrarse de manera emocional con ese tipo de pacientes. Todas las dudas que tenga la paciente, todas las dudas que tenga la familia hay que responderlas. Todos nuestros formatos auditables, normativos, los consentimientos informados, la evaluación por anestésica, la autorización de los accesos venosos centrales, el llenado del formato con la actualización de los resultados del laboratorio previo que vaya a bajar con nosotros a quirófano, revisar la existencia de insumos, esto le tocaría a nuestro jefe de departamento, y confirmar los hemoderivados, esto lo hacemos en conjunto el área de embarazo de alto riesgo y el área de jefe de departamento de anestesiología.
En el preoperatorio, ingreso al quirófano, o sea, el área de quirófano, no todavía quirófano, revisamos otra vez el expediente, nos apegamos a las metas internacionales de seguridad del paciente. La primera es la identificación correcta de la paciente y los diagnósticos y el procedimiento que se le va a realizar. Se presentan los equipos, siempre se va a presentar el equipo de la sala que va a intervenir esa paciente, va y se presenta en el preoperatorio, quién es la señorita instrumentista, quién es la circulante, quién nos va a apoyar, quién es el médico anestesiólogo, se vuelve a presentar, quién es el médico que la va a operar. Normalmente en el turno vespertino ya sabemos quién va a ser desde un día antes, entonces el equipo se va y se presenta un día antes con la paciente. Contactamos al banco de sangre para corroborar otra vez la vigencia y disponibilidad de los hemocomponentes. Se instalan los 2 catéteres venosos de grueso calibre, como mencionamos la importancia ayer de los mililitros por flujo que nos brindan, mililitros por minuto. Eso se hace todo en preope. Y una vez en que la sala de quirófano debe estar totalmente preparada con todo lo que debemos de tener para el abordaje de este tipo de pacientes. En el quirófano, pues ya tenemos varias funciones. Normalmente deben de entrar 2 médicos externos, 2 médicos capacitados para el manejo de este tipo de pacientes, cuando sea una creta o percreta, o cuando tengamos una paciente con sangrado que ya brincó al sangrado masivo, tienen que estar 2 personajes de cada especialidad para resolver. Y aquí calibra la presión atmosférica de los sensores del monitor hemodinámico, requiere pasar la paciente a sala de quirófano. Esto lo hace, la petición lo hace en conjunto anestesiología y ginecología. En el resto de las pacientes que no son de este tipo, lo hace solamente ginecología. Pero en este sí tenemos que estar consensados ambas especialidades para dar luz verde, que no le falta nada al médico de ginecología y que no nos falta nada al departamento de anestesiología para poder pasar la paciente a quirófano. Una vez que entra la paciente a quirófano ya no sale. Debes tener una justificación muy grande para sacar a una paciente de un quirófano. Todo lo demás ya viene especificado. Ayer lo mencionamos, todo lo que hacemos en cuestión de monitoreo, fluidoterapia, hemostasia, los gases iniciales. Y aquí nada más se describe todo lo que debemos de tener para obtener esos procesos que revisamos ayer. Y aquí pues ya empieza el médico a operar. En el momento que ya está la histerectomía obstétrica, nosotros debemos estar registrando, cuando son estas pacientes programadas de creta y percreta, tiene que tener la hoja de registro de anestesia agregado los parámetros invasivos que estuvimos registrando en el transoperatorio. Cuantificar de manera correcta la estimación de sangrado, sí es difícil cuando no estamos educados a la cuantificación por visual. Por eso nosotros ya manejamos la cuantificación por pérdida de puntos de hematocrito en este tipo de pacientes que tenemos hematocrito precedente. Anotamos el sangrado como quiera estimado en el panel de decisiones. Lo ideal sería hacerlo por cálculo de puntos de hematocrito. En estas pacientes programadas nosotros usamos carbetocina como uterotónico. Ayer respondimos el por qué usamos un uterotónico. Si sabemos que no va a salir la placenta, no se va a despegar, la placenta ahí se va a quedar. Pues sí, pero un útero de 1 litro, hacerlo de medio litro y le llega menos flujo y por ende, por lógica, sangra menos la paciente. Entonces es el motivo por el cual usamos el uterotónico, carbetocina, no más de 50 microgramos. El tope que hemos usado nosotros son 40 microgramos en este tipo de pacientes a una velocidad de 90 segundos. El uso de gasometrías venosas centrales para evaluación de los cambios metabólicos, hematocritos, necesidades de flujo del paciente. Aquí va a involucrar lo que revisamos ayer, como la microcirculación y la perfusión de buena calidad, para no intervenir con datos de hipoxia celular. Todo lo que tenemos que realizar nosotros, al final nosotros hacemos un análisis en donde ejecutamos el balance de ingresos y egresos de la paciente, tomamos pruebas viscoelásticas en el hospital para asegurar que los manejos que dimos estuvieran corregidos en cuestión de coagulopatía. Revisamos estos exámenes, los tomamos antes de que salga la paciente de quirófano, antes de enviarla a la terapia intensiva, porque estos van a ser sus calificaciones o parte de las calificaciones del médico reanimador o el que mantuvo a la paciente hemodinámicamente estable en cuestión de hemodinamia, coagulopatía, equilibrio ácido básico y en cuestión de función renal y neurológico. Administra analgesia a la paciente. Nuestros pacientes se van con analgesia, a veces duran analgesias de 48 horas, les damos analgesia de 2 días, más la empaquetada, más la que queda con cirugía de control de daños, y corroboramos el estado de la paciente, comentamos el abordaje, todo con el médico que intervino para dar la información entre los dos al área de terapia intensiva y a los familiares. Y de aquí ya se va, todas estas pacientes van por protocolo, aunque no tengan criterios de ingreso a la terapia intensiva, se van al área de terapia intensiva para seguimiento.
no cambia. Entonces, el procedimiento tiene el flujograma, este es el flujograma de la paciente programada, donde inicia, desde que la capta el médico no familiar que sospecha una anomalía de implantación, anómala de placenta, donde lo confirma embarazo de alto riesgo y todas las actividades que se tienen que hacer, hasta el egreso al cuarto piso o al área de terapia intensiva. En el caso de las pacientes de anomalías de inserción de placenta que sangran masivo, a partir del 50% de pérdida, se deben de ir a la terapia intensiva. Menos de ese valor, menos de esa pérdida se valora y puede subir a egresar al cuarto piso. En el sangrado de urgencia, aquí la paciente no está internada, no estaba captada. Es una paciente que puede ser una de las causas, los 4T famosas de nuestros ginecólogos. La causa de que sea principalmente 3T, la primera causa de la atonía, y luego la de tono, la de trauma por utilización de forceps, y la trombina cuando se les fue de hemorragia obstétrica sangrado masivo, que intervienen ya alteraciones de coagulopatía, de la hemostasia de coagulación. Entonces aquí ya está la paciente en urgencia, en emergencia. Aquí hay que identificarnos primero, identificar la causa, si realmente está en hemorragia obstétrica o en sangrado masivo, si está estable, inestable, todo lo de que revisamos el día de ayer en cuestión de parámetros clínicos. Y aquí ya es en sangrado masivo, en estado crítico, es resucitar la paciente, reanimar la paciente. En el quirófano, pasarla al quirófano, el momento de la histerectomía obstétrica, y el objetivo es que salga así. Entonces vamos a empezar, aquí ya no es de que tengamos la paciente, tengo todo el tiempo del mundo para valorarla, hacer la hoja de cálculo, aquí se hace la hoja de cálculo un poco más rápido. Otra vez intervenimos el equipo de respuesta inmediata, o interviene en el equipo de respuesta inmediata, ahora sí es córrele, como decía uno de los jefes de departamento asustados, que venga corriendo el anestesiólogo, pues no va a ir corriendo. Reconocemos si la paciente está en tercer trimestre, si tiene sangrado, si realmente es una hemorragia obstétrica por definición, si realmente en el cálculo del volumen sanguíneo la pérdida sí corresponde, acotejada con los laboratorios, en este caso son las gasometrías, las BHs que tengamos, y el estado, si ya pasa o brinca al 50% de pérdida, al 45% de pérdida, podemos tomar una prueba viscoelástica para demostrar que la paciente tiene coagulopatía in vitro. Recuerden ayer que a partir del 45% de pérdida, el ROTEM te va a dar la deficiencia del fibrinógeno. Entonces aquí ya conformamos el diagnóstico, realizamos qué plan vamos a hacer con la paciente, si viene de tococirugía estable, le vamos a dar continuidad al neuroaxial o van a cambiar de técnica. Si viene de admisión, inestable, inconsciente, automáticamente no se pregunta, es abordaje con anestesia general, pero de anestesia general, ¿qué medicamentos vas a poner? ¿Qué vas a hacer con la paciente? Estómago lleno. Todo eso tiene que hacer el anestesiólogo para darle una seguridad y calidad a ese tipo de pacientes en el abordaje previo a que vaya a ser manejada para resolver el problema del sangrado, principalmente los sangrados críticos, los sangrados con hemorragia obstétrica. En ocasiones hasta te dan oportunidad de hacer el abordaje neuroaxial. Entonces aquí se hace todo lo que hacemos en la programada, confirmar los hemoderivados en banco. Aquí a veces nos toca mandar las pruebas cruzadas rápidas, cuando tenemos una paciente inestable que viene de casa, totalmente inconsciente, y que ya corroboramos que ya perdió el 50-70% de pérdida, ya hacemos por grupo, administración de paquetes globulares por grupo, administración de hemoderivados por grupo. La ventaja en el hospital es que el que nos abastece de los hemocomponentes es un banco de sangre central que tiene estándares de calidad a nivel internacional, así que son muy poco frecuentes, por decir que casi no tenemos nosotros reacciones a este tipo de hemocomponentes administrados. Aparte, como lo mencionamos ayer, nosotros premedicamos o manejamos este tipo de pacientes que van encaminadas a hacer una transfusión masiva. Entonces, aquí se hace toda la resucitación, tengo que saber si está estable mi paciente en equilibrio metabólico, si tiene exceso de base, si le falta volumen, cotejado con la calidad de líquidos que están administrando, en qué momento siguen cristaloides, en qué momento ya no es cristaloide, ya es un coloide o ya es un hemocomponente, en qué momento todavía puedo hacer un abordaje invasivo. Una paciente en coagulopatía ya no se invade. Recuerden que tenemos que resucitarle y valorar si necesitamos seguirla para monitoreo invasivo y valoración del monitoreo de la coagulación para saber si esa paciente tiene pérdida del 50, 70, 80%, que es donde vamos a evidenciar nosotros que la paciente está en coagulopatía. Menos de la pérdida de este porcentaje, la paciente está en estado hipercoagulable, como se los demostré el día de ayer.
Entonces, otra vez, en la histerectomía, todo lo que tenemos que registrar, si realmente la paciente la pescamos en la urgencia del 40% y va avanzando, no controlan el sangrado, es el momento de invadir a tu paciente. Si ya está en coagulopatía, ni se les ocurra invadirla. Y totalmente apegarnos a las metas terapéuticas que nosotros revisamos ayer, con todo lo demás se lleva a cabo como igual si fuera una paciente programada, con exámenes finales antes de salir de la sala de quirófano para revisar las calificaciones del médico que estuvo resucitando o reanimando este tipo de pacientes. Y este es el diagrama de flujo en la paciente de urgencia. Valoramos si se quedó con un sangrado que nada más fue hemorragia, todos asustados, pero no brincó al 50%. Ese paciente se va al piso, al cuarto piso, y si perdió el 50%, ya es una clasificación de hemorragia masiva del 50%, ya va a la terapia intensiva por protocolo, no porque tenga criterios de ingreso a la terapia. Se deben de ir a la terapia intensiva porque en 24 horas nuestra paciente, aunque la hayamos recuperado, tiene el riesgo de volver a sangrar. Y esto es porque el fibrinógeno se mantiene abajo y se recupera en 24 horas. Principalmente es uno de los indicadores, aunque ustedes tengan tiempos de coagulación estándar normales, actividad del 100%, pero si el fibrinógeno está en el borde, llegando a los 200 miligramos por decilitro, esta paciente tiene 12 veces más la incidencia de hacer un sangrado masivo, no hemorragia, sino que de vuelva a sangrar. El tiempo del INR se mantiene alto y luego se recupera en 24 horas. Cuando nosotros tenemos un INR arriba de 1.5 y no corregimos, estamos dándole una mortalidad aumentada por cada 24 horas si mantenemos ese INR arriba de 1.5 y no lo corregimos. Entonces lo ideal aquí es que el INR salga corregido del área de quirófano, pero hay que mantenerla vigilada porque su recuperación ya basal va a ser en 24 horas. Entonces, anexo 2 es las metas terapéuticas que revisamos ayer. Aquí solamente están las metas que deben de mantener ustedes en este tipo de pacientes. Entonces, en el manual que ahorita me va a hacer favor el doctor Alvarado de presentarles, está desglosada cada meta como pregunta. ¿Por qué me pides que tenga una temperatura de 36? ¿Por qué me pides que yo tenga un INR de abajo de 1.5? ¿Por qué me pides que tenga los parámetros del tromboelastógrafo o el ROTEN en estos parámetros? Ese es el sentido del manual para no escribirlo todo en un procedimiento que es totalmente normativo y es diferente a una interpretación como ya de práctica clínica. Entonces aquí están todas las metas que debemos de tener en este tipo de pacientes, que son las que revisamos el día de ayer, una por una. Entonces, lo que más importante, lo que más mata a la paciente es la coagulopatía no identificada. Lo que nos perjudica mucho nuestro riñón, lo que nos perjudica mucho el estado, un poquito de edema cerebral en nuestros pacientes es la perfusión, buena perfusión y microcirculación, que muchas veces, aunque tengamos parámetros en verde, no estamos pensando en esto. Y totalmente que no tenga ninguna de estos puntos de la triada letal, que ya lo revisamos el día de ayer. Entonces, no cambia. Sí le puedes cambiar, ahí está. Aparte tenemos una evaluación, que es una lista de verificación, desde si tenemos la paciente que fue programada en embarazo de alto riesgo, un preoperatorio, en el quirófano previo a la cirugía, en el transoperatorio y en el término de la cirugía, hasta valorar la analgesia posoperatoria de seguimiento de este tipo de pacientes. Estos son todos los puntos auditables que tenemos en el procedimiento y que se revisan cada vez que tenemos una paciente, principalmente crítica, en riesgo de mortalidad. Entonces, el protocolo inició, como mencionó la doctora Marta, en el 2014 y después se volvieron recomendaciones que estaban apegadas en el tiempo a las guías de práctica clínica, a la guía europea del manejo del sangrado, pero nos dimos cuenta con la simulación que corrimos en el 2016, que la paciente no tarda media hora para modificar su estatus, sino que en 10 minutos una paciente que llega sangrando y no esté reanimando, en 10 minutos tú la tienes en sangrado masivo con la pérdida del 50% de volumen sanguíneo circulante total. Entonces, el procedimiento fue en el 2018, se actualizó en agosto del 2021. Lo que tenemos aquí, aparte de la hoja de cálculos, no existe en ningún lado. Esto no fue inventado, esto fue una organización ya de evidencia que ya existía tiempo atrás. La organizamos y lo que hicimos fue protegerla con un registro público al derecho de autor. Lamentablemente los mexicanos somos muy dados a no respetar trabajos de otros y eso sí duele. Entonces, este es el manual que está desglosado por pregunta para que sea un poco más
práctica de la evidencia que nos pedían y nos exigían, porque no inventamos nada, pero lo que quisimos hacer es protegerlo con el derecho de autor, principalmente por esa hoja de cálculo. Entonces, ese es el manual que es de nosotros, que es de la UMAE, y que es donde está todo demostrado, el por qué lo hacemos. Los indicadores que les mencioné ayer, que nos reflejan que estamos haciendo apego al procedimiento, es el tiempo en minutos de atención del triage, es uno, la razón de muerte materna, la incidencia de morbilidades irreversibles, el porcentaje de pacientes con ingreso a ULOCía, que ese es nuestro porcentaje del 2020, el 32% es un porcentaje de ingreso a la terapia intensiva que es muy baja comparada con el resto de los hospitales a nivel nacional, los días que permanece tu paciente en la terapia intensiva, los días de hospital completo, como lo mencionó la doctora Marta, los indicadores de banco de sangre, el indicador de consumo de paquete globular con respecto a lo que nos donan los familiares, a lo que nosotros ocupamos. Anteriormente necesitábamos estar pidiendo hemoderivados a otros hospitales. A partir del 2020 nos sobran hemoderivados y los ofrecemos a los otros hospitales porque tienen fecha de caducidad. Entonces nos hemos mantenido a partir del 2020 con la inversión. Ocupamos menos hemoderivados de lo que los familiares nos donan. El apego al procedimiento del equipo de respuesta inmediata está evaluado en tiempos de respuesta en caso de que sea una urgencia. Entonces, en cuestión académica, todo esto nos han invitado a participar. Es una guía de práctica clínica en el 2017 para validación, en el 2018 con la Academia de Cirugía y Cirujanos, en el 2018 también el consenso perioperatorio, que para nosotros ya quedó obsoleto ese consenso. En el 2020 nuestra publicación del monitoreo hemodinámico con anestesia epidural de nuestras pacientes programadas de ACRETA y PERCRETA. En el 2019, a partir de 2019 pertenecemos a la Confederación Latinoamericana de Sociedades de Anestesiología, y en el 2020 una servidora aplicó y aprobó, después de unas entrevistas, a la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiología, donde este es mi equipo de trabajo a nivel mundial. Se revisan todos los temas de obstetricia, principalmente los críticos, y aquí están bien involucrados, principalmente la doctora Yu Quan Chan, que es la que quiere venir a visitarnos. Yo creo que finales de año o principios del otro año ya la tendremos aquí. El líder de nosotros, el doctor Robert Dyer, de África del Sur, que es otro también muy interesado en conocer todo el manejo que hace el hospital en este tipo de pacientes. Entonces, estos son todos mis compañeros a nivel mundial. El año pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social nos seleccionó a una servidora y al doctor Alvarado como expertos temáticos para desarrollar una estrategia para prevenir y manejo, la prevención y el manejo integral de la hemorragia obstétrica, que todavía se está trabajando. Es un poco complicado hacer un programa nacional cuando localmente es difícil de convencer, imagínense nacionalmente, es muy difícil. Y la verdad que a nosotros nos da mucha satisfacción ser de aquí de la UMAE y pertenecer al área de anestesiología del norte. SOMED, a partir del 2021, también me agregó al grupo de profesorados y con ellos participo este próximo sábado. La verdad que yo les agradezco a todos los que han tenido oportunidad de estar al lado de mío todo este tiempo. No es fácil. Principalmente enfermería, que es uno de los pilares más fuertes. Si enfermería no te da luz verde, tú no puedes hacer nada en el quirófano. Entonces, enfermería, aquí son parte del grupo que estuvo con nosotros en la mañana, la doctora que tiene ya muchos años, varias compañeras, varios que ya no están, la doctora que ahorita, desde que ella tomó el cargo, es el apoyo total para el procedimiento, para el departamento, de veras, en serio, fabuloso. Ya les llegaron máquinas súper avanzadas y les van a seguir llegando más equipo que ustedes puedan gestionar y evidenciar que lo ocupan. Entonces es fabuloso. Lo que trabajamos antes era que el ginecólogo de la mañana enlazaba con el de tarde llegaba más temprano para apoyar el de la mañana y el de la mañana a veces se quedaba para el de tarde. Esperemos que eso pueda funcionar. Actualmente es mi equipo de los ginecólogos de tarde, falta la doctora Castada Reynoso, enfermería, la psicóloga, porque a veces la psicóloga la ocupamos hasta nosotros en este tipo de pacientes, se queda uno sorprendido. Y los muchachos que se han apegado mucho son los residentes de ginecología, la verdad que han resuelto demasiado, se han atrevido a situaciones hasta de castigos por seguir trabajando al lado de una servidora. Y la verdad que le agradezco a todos ustedes el seguir apoyando y ser un ejemplo a nivel mundial. La verdad que están las credenciales. Muchas gracias.